Estimados hermanos, les saludo en el nombre del Señor y doy gracias a Él por la vida, por la salud que Él nos ha concedido. Y su palabra va a estar en Lucas capítulo 11, versículo 28. Y dice así en el nombre del Señor. Y Él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. Podemos ver en este pequeño versículo que Dios nos dice que para ser bienaventurados debemos oír y guardar su palabra. Pero para guardar su palabra primero tenemos que oírla. Por eso en esta hora vamos a ver la importancia de oír la palabra de Dios, algunas ventajas si nosotros queremos oír la palabra de Dios y algunas consecuencias si no queremos oír la palabra de Dios. Primeramente podemos ver en Romanos capítulo 10, versículo 17, que dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces aquí hay una razón muy importante para decidir oír la palabra de Dios, porque así podemos fortalecer la fe que tenemos en Él, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso aquí podemos ver que el oír para nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana, es muy importante. También nos dice la palabra de Dios en Santiago 1:19: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Aquí podemos ver que Dios, si nos pone en una balanza el oír con el hablar, le da más importancia al oír, porque no dice sea pronto para oír y pronto para hablar, sino que primero dice que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Vemos que Dios es tan sabio porque nosotros erramos algunas veces. Porque cuando estamos hablando con alguien, algunas veces queremos tratar de completar los dichos de la otra persona, tratando de adivinar lo que nos quiere hablar. Y eso está muy mal según la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que seamos pronto para oír, tardo para hablar. En nuestra vida cotidiana es un poco difícil hacer eso porque es una mala costumbre que tenemos. Pero así nosotros aprendemos cada día cómo Dios quiere que seamos. Y aquí Dios nos dice que seamos prontos para oír. Porque en la vida espiritual también pasa lo mismo. Si nosotros somos prontos para hablar en vez de para oír a Dios, ¿qué nos va a pasar? Nos va a pasar que cuando Dios nos mande o nos hable, primeramente vamos a empezar ¿a qué? A poner excusas para no hacer lo que Dios quiere. Por eso es muy importante el oír antes que el hablar. Y podemos ver algunas ventajas también del oír a Dios. En Éxodo capítulo 15, versículo 26, nos dice la palabra de Dios: y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envían los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador.
Aquí podemos ver una de las ventajas de oír al Señor. Ninguna enfermedad nos enviará el Señor a nosotros. También podemos ver que en Deuteronomio 4:1 nos dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Entonces aquí tenemos otra ventaja de oír al Señor, para que vivamos, dice. Porque aquí, pero no es solamente oír, si nosotros nos fijamos atentamente a estos versículos que recién hemos leído, aparte de oír, tenemos que ponerlos por obra. Pero para poner por obra algún mandamiento debemos oírlo primero. Por eso hoy día nos vamos a enfocar en la importancia de oír la palabra de Dios. Que no quita que tengamos que guardarla también, que tengamos que ponerla por obra, que tengamos que enseñarla a otras personas, a otros hermanos. También podemos ver otra ventaja. En Deuteronomio 11:27 nos dice: la bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Entonces, vamos a ser bendecidos si oímos la palabra de Dios, si oímos a Dios. En Deuteronomio 12:28 también nos dice: guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Acá tenemos otra ventaja del Señor. Nos dice que si escuchamos y guardamos su palabra, y hacemos lo bueno y lo recto ante sus ojos, nos va a ir bien a nosotros y a nuestra descendencia. También podemos ver que en Proverbios 1:33 nos dice: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Entonces, para habitar, para estar más confiados, debemos oír a nuestro Dios. Y también en Proverbios 4:10 nos dice: oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Pero también hay algunas consecuencias si no queremos oír a Dios. En Proverbios 28, versículo 9, nos dice: el que aparta su oído para no oír la ley, o sea, la palabra de Dios, su oración también es abominable. Es muy grave no escuchar a Dios, no escuchar su palabra, porque nuestras oraciones van a ser vanas. Nuestras oraciones no van a ser escuchadas por Dios. Porque el Señor dice aquí, nos dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. También nos dice la palabra de Dios en Juan 8:47: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Si nosotros somos del Señor, si nosotros somos de Él, nosotros vamos a poder oír a Dios. Pero si nosotros no somos de Él, no vamos a poder oír a Dios. Porque en Juan también nos dice 9:31: y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye.
Entonces, para que nosotros seamos oídos y para que podamos oír a Dios, debemos ser de Él, ser sus hijos. Porque también en Juan 10:27 nos dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, para que Dios nos conozca, porque aquí dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Para que Dios nos conozca y pueda oír nuestra oración y para que nosotros podamos oír su voz, debemos ser sus hijos. También en Primera de Juan capítulo 4 versículos 5 y 6 nos dice: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces aquí claramente el Señor nos dice que los que no son de Dios no nos oyen cuando nosotros queremos predicar, cuando tenemos algunas críticas, ¿cierto?, de algunos hermanos o algunas personas que no son convertidas al Señor. Es porque ellos no son de Dios, es porque ellos no son hijos de Dios, por eso no nos oyen. Mas nuestro Dios nos dice hoy que Él nos oirá si nosotros lo escuchamos a Él primero. Porque la palabra de Dios nos decía: seamos prontos para oír. Prontos para oír. Primero escucha antes de hablar. Primero escucha a nuestro Dios y después ora. Porque si no escuchas a Dios, Él no nos va a oír. Porque si nosotros queremos hablar con Él, debemos dejar que Él nos hable primero a nosotros. Por eso, hermanos, debemos prestar nuestro oído atento a la voz del Señor, a la voz de Dios. Porque después, para que Dios nos pueda escuchar, Él va, y para que nosotros nos comuniquemos con el Señor, de las dos partes tenemos que escuchar y de las dos partes tenemos que hablar. Pero aquí nos dice claramente el Señor que seamos prontos para oír y tardo para hablar. Escuchemos la voz del Señor, hermanos. Escuchemos la voz de Dios y no prestemos oído a las cosas del diablo. Porque ¿qué nos dice en Juan 8:43 y 44? Donde dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, hermanos, prestemos oído a nuestro Dios y no escuchemos al diablo. Porque si nosotros empezamos a escuchar al diablo, hermanos, ya no vamos a ser el Señor. Ya no vamos a ser hijos de Dios. Porque como decía su palabra, que
que y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Y el día que nosotros empecemos a escuchar al diablo, vamos a ser pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Por eso, hermanos, aquí está la respuesta. Si nosotros queremos ser escuchados por Dios y además queremos escuchar a Dios, debemos ser temerosos de Dios y hacer su voluntad. En esta hora, hermanos, vemos que oír a Dios, que oír a nuestro Dios es muy importante, porque si no oímos a Dios no vamos a saber qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Y la palabra al principio nos decía: bienaventurados los que oyen la palabra y la guardan. Pero si no escuchamos a Dios, ¿qué vamos a guardar? Si no escuchamos la palabra de Dios, ¿qué vamos a guardar? ¿Y cómo vamos a recibir todas esas bendiciones que nos decía cuando cuando nos decidimos a escuchar la voz de Dios? Por eso, hermanos, es muy importante oír, pero escuchemos al Señor. Oigamos la voz de Dios. No escuchemos al diablo. Porque si empezamos a escuchar al diablo, nos vamos a alejar de Dios. Y eso nos va a traer graves consecuencias. Graves consecuencias, porque en vez de ir a esa mansión que Él nos tiene preparada, esa morada, nos vamos a ir al infierno. Estimados hermanos, esta ha sido la palabra de Dios. Espero que seamos bendecidos por medio de ella y que Dios les bendiga.